Estancia 4. Las jerarquías septenarias 1. Coma hijos de la tierra, escuchad a vuestros instructores, los hijos del fuego A. Sabed que no hay ni primero ni último, porque todo es un número 1, que procede de lo que no es número B. A las palabras, los hijos del fuego, los hijos de la niebla de fuego, y las análogas requieren explicación. Se relacionan con un gran misterio primitivo y universal, y no es fácil aclararlo. Existe un párrafo en el Bhagavad Gita, en donde hablando Krishna simbólica y esotéricamente, dice: yo indicaré los tiempos, condiciones, en que los devotos, al partir de esta vida, lo hacen, para no volver jamás a renacer, o para volver a encarnarse de nuevo. El fuego, la llama, el día, la quincena brillante feliz, los 6 meses del solsticio del norte, partiendo muriendo, en estos, los que conocen a Brahman, los yogis, van al Brahman. El humo, la noche, la quincena sombría desgraciada, los 6 meses del solsticio meridional muriendo, en estos, el devoto va a la luz lunar o mansión, también la luz astral, y vuelve renace. Estos dos senderos, el brillante y el sombrío, se dice que son eternos en este mundo, o gran calvaedad. Por el uno, se va el hombre para no volver jamás, por el otro vuelve uno. Ahora bien, estos nombres, el fuego, la llama, el día, la quincena resplandeciente, etc., y el humo, la noche y así sucesivamente, que conducen tan solo al fin del sendero lunar, son incomprensibles, sin conocimientos del esoterismo. Todos ellos son nombres de varias deidades que presiden sobre los poderes cosmopsíquicos. Hablamos con frecuencia de la jerarquía de las llamas, de los hijos del fuego, etc. Sankaracharya, el más sabio de los maestros esotéricos de la India, dice que el fuego significa una deidad que preside sobre el tiempo Kala. El hábil traductor del Bhagavad Gita, Kasinath Trimbaktelan, maestro A. de Bombay, confiesa que él no posee idea alguna clara de la significación de estos versos. Por el contrario, para el que conoce la doctrina oculta, resultan completamente claros. El sentido místico de los símbolos solares y lunares se halla relacionado con estos versos. Los Pitris son deidades lunares, y nuestros antecesores, pues ellos crearon al hombre físico. Los Agnisvata, los Kumaras, los 7 místicos sabios, son deidades solares, si bien son también Pitris. Y estos son los formadores del hombre interno. Ellas son los hijos del fuego, porque son los primeros seres llamados mentes en la doctrina secreta, desenvueltos del fuego primordial. El Señor es un fuego devorador. 2. El Señor aparecerá, con sus ángeles poderosos en fuego llameante. 3. El Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles a manera de lenguas de fuego. 4. Vishnu volverá sobre Kalki, el caballo blanco, como último avatar, en medio de fuego y de llamas. Y Socios descenderá igualmente en un caballo blanco en medio de un tornado de fuego. Y 6. El cielo abierto, y contemplé un caballo blanco en el que estaba montado. Y su nombre, llámase el Verbo de Dios. 5. En medio de fuego llameante. El fuego es éter en su forma más pura, y de aquí que no se le considere como materia. Es la unidad del éter, la segunda deidad manifestada en su universalidad. Pero existen 2 fuegos, y en las enseñanzas ocultas se establece una distinción entre ambos. Del primero, o sea del fuego puramente, sin forma e invisible, oculto en el sol central espiritual, se habla como siendo triple metafísicamente. Al paso que el fuego del cosmos manifestado es septenario en el universo y en nuestro sistema solar. El fuego del conocimiento consume toda acción en el plano de las ilusiones, dice el comentario. Por lo tanto, quienes lo han adquirido y están emancipados son llamados fuegos. Hablando de los 7 sentidos simbolizados por otros sacerdotes, Narada dice en el Anujita así: estos 7 sentidos, olfato, gusto, color, sonido, etc., son las causas de la emancipación. Y el traductor añade: de estos 7 es de los que el yo interno tiene que emanciparse. Yo en la sentencia. Yo estoy.
desprovisto de cualidades, debe significar este yo interno, y no el Brahmana que habla 6. B. La expresión todo es un número, que procede de lo que no es número, se refiere de nuevo al principio universal y filosófico que se acaba de explicar en el comentario de la Sloka 4 de la estancia 3. Lo absoluto no tiene, por supuesto, número, pero en su último significado tiene una aplicación tanto en el espacio como en el tiempo. Significa que no solamente es cada incremento de tiempo, es parte de otro mayor, hasta la duración más prolongada concebible por la inteligencia humana, sino, además, que no puede pensarse acerca de ninguna cosa manifestada, sino como parte de un todo, siendo la agregación total el universo uno manifestado que procede de lo inmanifestado absoluto, llamado no ser o no número, para distinguirlo del ser o del único número. Una traducción de Telan, Cap. 8. Pag. 80. 2 Deuteronomio. 4. 24. 3 Tesalonicense. 2:17. 8. 4 Hechos. 2. 3. 5 Apocalipsis. 19. 13. 6 Traducción de Telan, Sacred Book of the East. 8. 278. 2. Aprended, lo que nosotros, que descendemos de los 7 primeros, lo que nosotros, que nacimos de la primitiva llama, hemos aprendido de nuestros padres. Esto se explica en el libro 2. Y este nombre, llama primordial, corrobora lo que se ha dicho en el primer párrafo del comentario precedente de la estancia 4. La diferencia entre los constructores primordiales y los 7 subsiguientes es que los primeros son el rayo y la emanación directa del primer cuadro sagrado, la tetractis, o sea el eternamente existente por sí mismo eterno en esencia, no de ese bien no en manifestación, y distinto del uno universal. Latentes durante el pralaya, y activos durante el manvantara, los primordiales han procedido del Padre Madre Espíritu y Leo y Luz, mientras que el otro cuaternario manifestado, y los 7, han procedido de la Madre solamente. La última es la Virgen Madre Inmaculada, que es cobijada, no fecundada, por el misterio universal, cuando ella surge de su estado de la ya, o condición indiferenciada. En realidad, todos son, por supuesto, uno, pero sus aspectos en los diversos planos del ser son diferentes. Los primordiales son los seres más elevados en la escala de la existencia. Son los arcángeles del cristianismo, los que se niegan a crear o más bien a reproducirse, como lo hizo Miguel en este último sistema, y como lo hicieron los hijos mayores nacidos de la mente de Brahma Vedas. 3. Del resplandor de la luz, el rayo de las eternas tinieblas, surgen en el espacio las energías despertadas de nuevo 7. El 1 de nuevo, el 6 y el 5. Después, el 3, el 1, el 4, el 1, el 5, el doble 7, la suma total B. Y estas son las esencias, las llamas, los elementos, los constructores, los números E, los arupa 8, los rupa 9, y las fuerza, o el hombre divino, la suma total. Y del hombre divino emanaron las formas, las chispas, los animales sagrados de, y los mensajeros de los sagrados padres 10, dentro del Santo 4:11. A esto se refiere a la ciencia sagrada de los números, tan sagrada a la verdad, y tan importante en el estudio del ocultismo, que el asunto apenas es susceptible de ser bosquejado aun en una obra tan extensa como la presente. Sobre las jerarquías y los números correctos de estos seres, invisibles para nosotros, excepto en muy raras ocasiones, está edificado el misterio de la estructura del universo entero. Los Kumaras, por ejemplo, son llamados los 4, si bien son, en realidad, 7 en número. Porque Sanaka, Sananda, Sanatana y Sanat Kumara son los principales Vaidya tras su nombre patronímico que surgieron del cuádruple misterio. Para aclarar más el conjunto, tenemos que acudir a principios más familiares, para algunos de nuestros lectores, especialmente para los brahmánicos. Según Manu, Hiranyagarbha es Brahma, el primer ser masculino formado por la incomprensible causa, sin causa, en un nuevo de oro resplandeciente como el sol, como dice el Hindu Classical Dictionary,
Hiranyagarba significa la matriz de oro, o más bien la matriz resplandeciente o huevo. La significación se acomoda muy mal con el epíteto de masculino, pero seguramente el significado esotérico de la sentencia es bastante claro. En el Rig Veda se dice aquello, el Señor único de todos los seres. El principio animador de los dioses y de los hombres. Se originó en el principio en la matriz de oro, Hiranyagarbha, que es el huevo del mundo o la esfera de nuestro universo. Aquel ser es seguramente andrógino, y la alegoría de Brahma, separándose en dos, y creándose en una de sus mitades, la hembra Vak, como Viraj, es una prueba de ello. 7. Los Yamchuans. 8. Sin forma. 9. Con cuerpos. 10. Los Pitris. 11. El 4, representado en los números ocultos por la tetractis. El cuadrado sagrado perfecto. Es un número sagrado entre los místicos de todas las naciones y razas. Tiene la misma significación en el brahmanismo, en el budismo, en la cábala, y en los sistemas numéricos egipcio, caldeo, y otros. El 1 del huevo, el 6 y el 5, dan el número 1065, el valor del primogénito, posteriormente el Brahma Prajapati, varón y hembra, que responde a los números 7, 14 y 21, respectivamente. Los Prajapati, lo mismo que los Sefirot, son únicamente 7, incluyendo la sefira sintética de la tríada que los produce. Así, de Hiranyagarbha o Prajapati, el trino, y uno la Trimurti védica primitiva, Agni, Vayu y Surya, emanan los otros 7, también 10, si separamos a los 3 primeros que existen en 1, y 1 en 3, estando todos, sin embargo, comprendidos dentro de aquel uno y supremo Parama, llamado Guyao secreto y Sarvatman la superalma. Los 7 señores del ser permanecen ocultos en Sarvatman como los pensamientos en un cerebro. Lo mismo sucede con los Sefirot. Son 7 cuando se cuenta desde la tríada superior, presidida por Keter, o 10 esotéricamente. En el Mahabharata, los Prajapati son en número de 21, o 10, 6 y 5065, 3 veces 7 12. B. El 3, el 1, el 4, el 1, el 5, en su totalidad 2 veces 7, representan 31.415, la jerarquía numérica de los Yanchuans de los distintos órdenes, y del mundo interno circunscripto 13. Este número, colocado en la frontera del gran círculo no se pasa llamado también el Yanipasa, el cable de los ángeles, el cable que separa el cosmos fenomenal del noumenal, y que no se halla dentro del límite de percepción de nuestra conciencia presente objetiva, cuando no es aumentado por permutación y expansión, es siempre 31.415 anagramática y cabalísticamente, siendo a la vez el número del círculo y el de la mística svástica, otra vez el doble 7. Pues en cualquier sentido que se cuenten las dos combinaciones de las cifras, sumadas un número tras otro, siempre resultarán 14. Matemáticamente, representan el cálculo bien conocido de que la razón del diámetro a la circunferencia de un círculo es como 1 a 31.415, o sea el valor pi como se le llama. Esta disposición de las cifras debe poseer la misma significación, desde el momento que 1.316.159, y además 1.31.415.927, son combinados en los cálculos secretos para expresar los varios ciclos y épocas del primogénito, o 311.040.000.000 con fracciones, y dan el mismo 13.415, gracias a un procedimiento cuya exposición no es ahora pertinente. Puede demostrarse que Mr. Ralston Skinner, autor de The Source of Measures Origen de las medidas, lee la palabra hebrea alim con los mismos valores numéricos 13.514, omitiendo, como se ha dicho, los ceros, y por permutación, puesto que A es 1, L es 330, H es 5, 1 y es 110, y QM es 440, y anagramáticamente 31.415, como él explica. 12 en la Cábala, los mismos números, esto es, 1065, son un valor de Jehová, puesto que los valores numéricos de las 3 letras que componen su nombre Jod,
Bau y 12 son respectivamente 10, 6 y 5. O también 3 veces 7, 21. 10 es la madre del alma, porque la vida y la luz están en él unidas, dice Hermes. Pues el número 1 ha nacido del espíritu, y el número 10 de la materia, el caos femenino. La unidad ha hecho el 10, la unidad Book of the Keys. Por medio de la temura, el método anagramático de la Cábala, y el conocimiento del 1065-21, puede obtenerse una ciencia universal en lo referente al cosmos, y a sus misterios. Rabbi Yohel. Los rabinos consideran los números 10, 61 y 5 como los más sagrados de todos. 13. Hay que decir al lector que un cabalista americano ha descubierto ahora el mismo número para los Elohims. Los judíos lo recibieron de Caldea. Véase Metrología Hebrea en la Masonic Review, julio 1885, M. Semillan Lodge, N. 141. Así, mientras en el mundo metafísico el círculo con el punto central no posee ningún número, y es llamado Anupadaka, sin padre, sin número, porque es incalculable, en el mundo manifestado, el nuevo círculo del mundo, hállase circunscripto dentro de los grupos llamados la línea, el triángulo, el pentágono, la segunda línea y el cuadrado, o 13.514. Y cuando el punto ha engendrado una línea, y se convierte en un diámetro que representa el logos andrógino, entonces los números se convierten en 31.415, o un triángulo, una línea, un cuadrado, una segunda línea y un pentágono. Cuando el hijo se separa de la madre, se convierte en el padre, pues el diámetro representa la naturaleza, o el principio femenino. Por lo tanto se dice en el mundo del ser, el punto fructifica la línea, la matriz virgen del cosmos el cero en forma de huevo, y la madre inmaculada da nacimiento a la forma que combina todas las formas. Prajapati es llamado el primer macho procreador, y el marido de su madre 14. Es toda la nota fundamental respecto de todos los últimos hijos divinos nacidos de madres inmaculadas, y está clarísimamente confirmado por el hecho significativo de que Ana, el nombre de la madre de la Virgen María, en la actualidad representada por la Iglesia Católica Romana como, habiendo dado a luz a su hija de un modo inmaculado, María, sin pecado concebida, es derivada de la Anacaldea, cielo o luz astral, anima mundi, de donde proviene Anaitya, Devi Durga, la esposa de Siva, que es también llamada Annapurna y Kanya, la Virgen, siendo su nombre esotérico Uma Kanya, que significa la Virgen de Luz, la luz astral en uno de sus múltiples aspectos. Se los Devas, Vitris, Rishis, los Suras y los Asuras, los Daityas y los Adityas, los Danavas y Gandharvas, etc., ¿tienen todos ellos sus sinónimos en nuestra doctrina secreta? Lo mismo que en la Cábala y en la angelología hebrea. Pero inútil es citar los antiguos nombres, pues no conduciría más que a crear confusión. Muchos de estos pueden encontrarse también ahora, hasta en la jerarquía cristiana de poderes celestiales y divinos. Todos esos tronos y dominaciones, virtudes y principados, querubines, serafines y demonios, habitantes diversos del mundo sideral, son las modernas copias de prototipos arcaicos. El mismo simbolismo de sus nombres, aun cuando desfigurados y arreglados en griego y en latín, es suficiente para demostrarlo, como se probará más adelante en varias ocasiones. Los animales sagrados se encuentran en la Biblia lo mismo que en la Cábala, y tienen su significación, por cierto, también muy profunda en la página de los orígenes de la vida. En el Sefer Yetzirah se dice que Dios grabó en el Santo 4 el trono de su gloria, los Aufanim las ruedas o esferas mundos, los serafim y los animales sagrados, como ángeles ministros, y de estos el aire, el agua y el fuego o el éter formó su habitación. 14. En Egipto encontramos la misma expresión. Maut significa por un lado madre, y presenta el carácter que le era asignado en la tríada de aquel país. Era tanto la madre como la esposa de Amón, siendo uno de los principales títulos del dios el de marido de su madre. A la diosa Maut, o Mut, se la invoca, como Nuestra Señora, la reina de los cielos y de la tierra, compartiendo así estos títulos con la otra madre diosa, Isis.
Ator, etc. Mas pero. He aquí la traducción literal de las secciones 9 y 10. 10 números sin que 1. El Espíritu del Dios vivo, que vive en las eternidades. La voz y el Espíritu y el Verbo. Y este es el Espíritu Santo. 2. El aire salido del Espíritu. Él dibujó y esculpió, con ello 22 letras de fundación, 3 madres, 7 dobles y 12 sencillas, y un espíritu salido de ellas. 3. El agua salida del Espíritu. Él dibujó y esculpió, con ellas lo estéril, y lo vacío, el lodo y la tierra. Él las dibujó como un lecho de flores, las esculpió como un muro, y las cubrió como un pavimento. 4. El fuego salido del agua. Él dibujó y esculpió con ello el trono de gloria, y las ruedas, y los serafim, y los santos animales como ángeles ministros. Y de los 3. Él fundó su vivienda como se ha dicho. Él hace sus ángeles espíritus, y sus sirvientes llamas de fuego. Las palabras fundó su vivienda demuestran claramente que en la Cábala, lo mismo que en la India, la deidad era considerada como el universo, y no era, en su origen, el Dios extracósmico que es ahora. Así fue el mundo formado por medio de 3 serafín Sefer, Safar y Sipur, o por medio del número sin numerado. Con la clave astronómica, estos animales sagrados se convierten en los signos del zodíaco. 4. Este era el ejército de la voz, la divina madre de los 7. Los destellos de los 7 están sometidos, y son los servidores del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto, y del séptimo de los 7. Estos 15 son llamados esferas, triángulos, cubos, líneas y modeladores. Pues así se sostiene el eterno Nidana, el OIAOV 16. 15. Las chispas. 16. La permutación de OEAO. El significado literal de la palabra es, entre los ocultistas orientales del norte, un viento circular, un torbellino. Pero en este caso es un término que expresa el incesante y eterno movimiento cósmico, o más bien, la fuerza motriz, aceptada tácitamente como la deidad, pero jamás nombrada. Es la eterna Karana, la causa siempre activa. A estas logada de nuevo un breve análisis de las jerarquías de los Yamchuans, llamados devas dioses en la India, o sean los poderes conscientes e inteligentes de la naturaleza. A esta jerarquía corresponden los tipos actuales en que la humanidad puede ser dividida. Porque la humanidad, como un todo, es en realidad una expresión materializada de aquella, aunque todavía imperfecta. El ejército de la voz es una frase que se halla íntimamente relacionada con el misterio del sonido y del lenguaje, como un efecto y un corolario de la causa, el pensamiento divino. Como lo ha expresado con belleza P. Christian, el ilustrado autor de la historia de la magia y del Homme Rouge des Tuileries, tanto las palabras pronunciadas por los individuos como sus nombres influyen grandemente en su destino futuro. ¿Por qué? Porque cuando nuestra alma-mente crea o evoca un pensamiento, el signo representativo de este pensamiento existe grabado por sí mismo en el fluido astral, que es el receptáculo, y por decirlo así, el espejo de todas las manifestaciones de la existencia. El signo expresa la cosa. La cosa es la virtud escondida u oculta del signo. Pronunciar una palabra es evocar un pensamiento y hacerlo presente. La potencia magnética del lenguaje humano es el principio de todas las manifestaciones en el mundo oculto. El pronunciar un nombre es no solo definir un ser, una entidad, sino que lo expone y lo condena por medio de la emisión de la palabra verbum a la influencia de una o más potencias ocultas. Las cosas son, para cada uno de nosotros, aquello en que el verbo las convierte mientras las nombramos. La palabra verbum, o el lenguaje de cada hombre, es inconscientemente para él una bendición o una maldición. Por esto, nuestra ignorancia presente, acerca de las propiedades o atributos de la idea, lo mismo que respecto de los atributos y propiedades de la materia, es con frecuencia fatal para nosotros. Sí, los nombres y las palabras son benéficos o maléficos. Son, en cierto sentido,
o venenosos, o dispensadores de salud, con arreglo a las influencias ocultas unidas por la sabiduría suprema a sus elementos, esto es, a las letras que los componen, y a los números correlativos a estas letras. Esto es un todo cierto como enseñanza esotérica, aceptada por todas las escuelas orientales de ocultismo. En el sánscrito, lo mismo que en el hebreo, y en todos los demás alfabetos, cada letra posee su significación oculta, y su razón de ser. Es una causa y un efecto de otra causa precedente, y la combinación de estas, produce con mucha frecuencia los más mágicos efectos. Las vocales, especialmente, contienen las potencias más ocultas, y formidables. Los mantras esotéricamente, invocaciones más bien mágicas que religiosas, son cantados por los brahmanes, y lo mismo sucede con el resto de los Vedas, y otras escrituras. El ejército de la voz es el prototipo de la hueste del Logos o el verbo del Sefer Yetzirah, llamado en la doctrina secreta el número único salido del no número, el principio uno eterno. La teogonía esotérica comienza con el uno manifestado, por lo tanto no eterno en su presencia, y ser, si bien eterno en su esencia. El número de los números enumerado, procediendo este último de la voz, la bach femenina de las 100 formas, Satarupa, o la naturaleza. De este número 10, o la naturaleza creadora, la madre, la cifra oculta, o cero, siempre procreando y multiplicando en unión con la unidad de uno, o el espíritu de la vida, procede todo el universo. En el Anuhita 17, se cita una conversación entre un brahman y su esposa, acerca del origen del lenguaje, y de sus propiedades ocultas. La mujer pregunta cómo vino el lenguaje a la existencia, y cuál de los dos era anterior al otro, si el lenguaje o la mente. El brahman le dice que el apana sopló de inspiración, convirtiéndose en señor, cambia aquella inteligencia, que no comprende el lenguaje o las palabras, en el estado de apana, y así abre la mente. Luego él le refiere una historia, un diálogo entre el lenguaje y la mente. Ambos fueron al yo del ser, o sea al yo superior individual, como creen y la canta Arahapati, según el comentador Arjuna Misra, y le pidieron solventara sus dudas y decidiera cuál de ellos tenía la precedencia, y era el superior. A esto dijo el Señor, la mente es superior. Pero el lenguaje respondió al yo del ser, diciendo yo, verdaderamente, cedo a vos vuestros deseos, queriendo significar que por medio del lenguaje, él había adquirido lo que deseaba. Entonces el yo le dijo que existen dos mentes, la mutable y la inmutable. La inmutable está conmigo, le dijo. La mutable se halla bajo vuestro dominio, o sea del lenguaje, en el plano de la materia. A esta le sois superior. 17.6. 15. El Anuhita forma parte de las Vameda Parvan del Mahabharata. El traductor del Bhagavad Gita, editado por Max Muller, la considera como una continuación del Bhagavad Gita. Su original es uno de los Upanishads más antiguos. Pero desde el momento en que, oh hermosa, has venido a hablarme personalmente, del modo que lo has hecho, esto es, con orgullo, oh Sarasvati, jamás hablarás después de la exhalación penosa. La diosa lenguaje Sarasvati, forma o aspecto último de Vak, diosa también de los conocimientos secretos, o sabiduría esotérica, mora verdaderamente siempre entre el prana y el apana. Pero, oh noble ser, yendo con el viento apana aire vital, aunque impulsada. Sin el prana soplo de expiración, ella corrió a Prajapati Brahma, diciendo, complacíos, oh, venerable señor. Entonces, el prana apareció de nuevo alimentando al lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje jamás habla después de la exhalación penosa. Es siempre ruidoso, o sin ruido. De estos dos, el lenguaje sin ruido es superior al ruidoso. El lenguaje producido en el cuerpo por medio del prana, y que luego es transformado en apana, y después asimilándose al udana, órganos físicos del lenguaje, reside entonces finalmente en el samana, en el ombligo, en la forma de sonido, como causa material de todas las palabras, dice Arjuna Misra. Así habló primeramente el lenguaje. De aquí que la mente se distingue por razón de su existencia inmutable,
y la diosa, el lenguaje, por razón de su existencia mutable. Esta alegoría es de las fundamentales de la ley oculta, que prescribe el silencio en lo referente al conocimiento de ciertas cosas secretas e invisibles, que únicamente pueden ser percibidas por la mente espiritual, el sexto sentido, y que no pueden expresarse con lenguaje ruidoso o pronunciado. Este capítulo de la Nujita explica, dice Arjuna Mishra, el pranayama, o sea, la metodización de la respiración en las prácticas de yoga. De todos modos, este sistema, sin la adquisición previa, o al menos, sin la plena comprensión de los dos sentidos elevados de los 7 que existen según se verá, pertenece más bien al yoga inferior. El hatha, así llamado, era y es todavía desaprobado por los arhats. Es perjudicial a la salud, y por sí solo jamás puede desenvolverse en Raja Yoga. Esta historia se cita para demostrar cuán inseparablemente unidos se hallan, en la metafísica de la antigüedad, los seres inteligentes, o más bien las inteligencias, con todos los sentidos, o funciones, ya físicos, o mentales. La pretensión ocultista de que existen 7 sentidos en el hombre, así como en la naturaleza, y de que existen 7 estados de conciencia, es corroborada en la misma obra, capítulo 7, que se ocupa de pratyahara, la restricción y regulación de los sentidos, siendo pranayama la de los vientos vitales, o respiración. El Brahman, hablando de la institución de los 7 sacerdotes del sacrificio o tris, dice la nariz y los ojos, y la lengua y la piel, y el oído como el quinto olfato, vista, gusto, tacto y oído. La mente y el entendimiento son los 7 sacerdotes del sacrificio, dispuestos separadamente. Los que viviendo en un espacio diminuto, sin embargo, no se perciben uno a otro en este plano sensual, ninguno de ellos excepto la mente. Pues la mente dice, la nariz no huele, sin mí. El ojo no distingue el color, etc. Yo soy el eterno jefe entre los elementos todos, o sea los sentidos. Sin mí, los sentidos jamás brillan. Son como casa desierta, o como fuegos apagados. Sin mí, todos los seres, a manera de combustible semiseco, semihúmedo, no logran hacerse cargo de las cualidades o de los objetos, a pesar de que los sentidos mismos se esfuercen. 18. Esto demuestra que los modernos metafísicos, sumados a todos los pasados y presentes Hegels, Berkeleys, Schopenhauers, Hartmanns, Herbert Spencers, y aun los hilo-idealistas modernos, no son más que los pálidos copistas de la antigüedad venerable. Esto, por supuesto, se refiere únicamente a la mente en el plano de lo sensual. La mente espiritual, la parte o aspecto superior del manas impersonal, no traba conocimiento con los sentidos del hombre físico. Lo bien que conocían los antiguos la correlación de fuerzas y todos los fenómenos recientemente descubiertos, relativos a facultades y funciones mentales y físicas, así como muchos más misterios, puede verse leyendo los capítulos 7 y 8 de este libro, inapreciable en filosofía y en ciencia mística. Véase la disputa de los sentidos, acerca de su respectiva superioridad, y cuando toman como árbitro al Brahman, el señor de todas las criaturas. Vosotros sois todos de máxima grandeza, y no lo más grande o superiores a los objetos, como dice Arjuna Mishra, no siendo ninguno de ellos independiente del otro. Todos vosotros poseéis las cualidades de los otros. Todos son máximos en su respectiva esfera, y todos se sostienen unos a otros. Existe uno inmóvil viento vital, o soplo, llamado la inhalación yoga, que es el soplo del uno, o yo supremo. Este es mi propio yo, acumulado en numerosas formas. Este soplo, voz, yo viento, neuma, es la síntesis de los 7 sentidos. Nominalmente, todos de edades menores, y esotéricamente, el septenario y el ejército de la voz. Después de esto, vemos a la materia cósmica, diseminándose y formándose en elementos, agrupados en el místico 4, dentro del quinto elemento, el éter, el revestimiento de Akasa, el ánima mundio madre del cosmos. Puntos, líneas, triángulos, cubos, círculos, y finalmente esferas. ¿Por qué o cómo? ¿Por qué? Dice el comentario.
Tal es la primera ley de la naturaleza, y porque la naturaleza geometriza universalmente en todas sus manifestaciones. Existe una ley inherente, no solo en el plano primordial, sino además en la materia manifestada de nuestro plano fenomenal, por medio de la cual correlaciona la naturaleza sus formas geométricas, y posteriormente también sus elementos compuestos, y con la cual no ha lugar tampoco para lo accidental o casual. Es una ley fundamental en ocultismo la de que no existe en la naturaleza ni reposo ni cesación de movimiento. 19. Lo que parece reposo es tan solo el cambio de una forma a otra. El cambio de substancia, siendo paralelo al cambio de forma. Así al menos se nos enseña en la física ocultista, que por lo visto, se ha anticipado en mucho al descubrimiento de la conservación de la materia. El antiguo comentario 20 a la estancia 4. Dice, la madre es el ígneo pez de la vida. Ella extiende su hueva y el soplo, el movimiento, la calienta y aviva. Los gránulos de la hueva pronto, se atraen unos a otros, y forman los coágulos en el océano del espacio. Las masas y mayores, se unen y reciben nueva hueva, en ígneos puntos, triángulos y cubos, que maduran, y a su debido tiempo, algunas de las masas, se desprenden y asumen forma esferoidal, operación que realizan solo cuando las otras no se inmiscuyen. Después de lo cual, la ley N entra en funciones. El movimiento, el soplo se convierte en torbellino, y las pone en rotación. 21. 19. El conocimiento de esta ley ayuda al Arhat, y le permite verificar sus idis o fenómenos diversos, tales como la desintegración de la materia, el transporte de objetos de un lugar a otro, etc. 20. Estos son antiguos comentarios añadidos con glosas modernas a las estancias, pues aquellos, con su lenguaje simbólico, son en general tan difíciles de comprender como las estancias mismas. 21. En una obra científica de polémica, The Modern Genesis Pag. 48. El reverendo W. B. Slaughter, criticando la posición asumida por los astrónomos, dice es de sentir que los defensores de esta teoría la nebular no hayan entrado más en la discusión de este asunto, el principio de la rotación. Ninguno condesciende a darnos la razón de ello. ¿De qué modo comunica a la masa un movimiento rotatorio, el enfriamiento y la contracción de la misma? Citado por Winchell, Twardlife, Pag. 94. No es la ciencia materialista quien puede resolverlo. El movimiento es eterno en lo inmanifestado, y periódico, en lo manifiesto, dice una enseñanza oculta. Sucede que, cuando el calor, causado por el descenso de la llama en la materia primordial, hace mover sus partículas, ese movimiento se convierte en torbellino. Una gota de líquido asume una forma esferoidal, por moverse sus átomos en torno de sí mismos en su esencia última, irresoluble, inoumenal, irresoluble de todos modos, para la ciencia física. Más adelante se tratará ampliamente de este asunto. 5. El Oyau, que es las tinieblas, el ilimitado, o el no número. Adinidanas Bababat. El, o 22.1, el Adisanat, el número. Pues él es uno a. 2. La voz de la palabra, Svababat, los números. Pues él es 1, y 9.23. 3. El cuadrado, sin forma 24. Y estos 13 encerrados dentro del, o 25, son el 4 sagrado. Y los 10 son el universo Arupa B26. Luego vienen los hijos, los 7 combatientes, el 1, el octavo excluido, y su aliento que es el hacedor de la luz E27. Adisanat, traducido literalmente, es el primero primitivo anciano, cuyo nombre identifica al anciano de los días de que se habla en la Cábala, y al santo anciano Sefirah y Adam Kadmon con Brahma, el creador, llamado Sanat, entre otros de sus nombres y títulos. Svababat es la esencia mística, la raíz plástica de la naturaleza física, los números, cuando manifestado. El número, en su unidad de substancia, en el plano más elevado. El nombre es de uso budista y sinónimo de la cuádruple anima mundi, el mundo arquetipo de la Cábala, de donde han procedido los mundos creativo, formativo y material, las cintilla o chispas, los otros varios mundos contenidos en los tres últimos.
Los mundos se hallan todos sujetos a gobernadores o regentes risis y pitris entre los indos, ángeles para los judíos y cristianos, y dioses en general entre los antiguos. 22 la 10. La cantidad desconocida. 23 lo cual hace 10, o el número perfecto, aplicado al Creador, el nombre dado a la totalidad de los creadores fundidos en uno por los monoteístas. Lo mismo que los Elohim, Adam Kadmon o Sefirá, la corona, son la síntesis andrógina de los 10 sefirot que constituyen el símbolo del universo manifestado en la cábala vulgar. Los cabalistas esotéricos, sin embargo, siguiendo a los ocultistas orientales, separan del resto al triángulo superior Sefirot Tal o Sefirá, Chokma y Bina, con lo que quedan 7 Sefirot. En cuanto a Svababat, los orientalistas explican el término como significando la materia plástica universal difundida a través del espacio, fijándose tal vez algo en el éter de la ciencia. Pero los ocultistas lo identifican con el Padre-Madre, en el plano místico. 24 Arupa. 25 Círculo sin límites. 26 Subjetivo, sin forma. 27 Bhaskara. B. O esto significa que el círculo, sin límites, el cero, se convierte en un número únicamente cuando una de las 9 cifras le precede, manifestando entonces su valor y su potencia. El verbo logos en unión con la voz y el espíritu. 28. La expresión y origen de la conciencia, significa las 9 cifras, y forma así con el cero la década, que contiene en sí misma todo el universo. La tríada forma dentro del círculo la tetractis, o el 4 sagrado, siendo el cuadrado inscripta en el círculo la más potente de todas las figuras mágicas. C. El excluido es el sol de nuestro sistema. La versión exotérica puede encontrarse en las más antiguas escrituras sánscritas. En el Rig Veda, Aditi, el ilimitado o el espacio infinito traducido por Max Muller, el infinito visible, visible a simple vista. La expansión, sin límites más allá de la tierra, más allá de las nubes, más allá de los cielos, es el equivalente de la madre espacio cueva con las tinieblas. Se la llama con mucha propiedad la madre de los dioses, Deva Matri, puesto que de su matriz cósmica han nacido todos los cuerpos celestes de nuestro sistema, el sol y planetas. Alegóricamente se la describe de este modo: 8 hijos nacieron del cuerpo de Aditi. Ella se acercó a los dioses con 7, pero arrojó de sí al octavo, Martanda, nuestro sol. Los 7 hijos llamados los Adityas son, cósmica o astronómicamente, los 7 planetas. Y estando el sol excluido de su número, se demuestra claramente que los indos pueden haber conocido, y realmente conocían, un 7º planeta, sin llamarle Urano. 29. Pero esotérica y teológicamente, por decirlo así, los Adityas son, en sus significaciones primitivas más antiguas, los 8, y los 12 grandes dioses del panteón indo. Los 7 permiten a los mortales que vean sus moradas, pero se muestran únicamente a los Arats, dice un antiguo proverbio. Por sus moradas, debiendo entenderse los planetas. El comentario antiguo da la siguiente alegoría y la explica. 28. Esto se refiere al pensamiento abstracto y a la voz concreta, o la manifestación de aquel, el efecto de la causa. Adam Kadmon, o el tetragramatón, es el logos en la cábala. Por lo tanto, esta tríada responde en la última al triángulo más elevado de Keter, Chokma y Bina, siendo esta una potencia femenina, y al mismo tiempo el Jehová varón, como participando de la naturaleza de Chokma, o la sabiduría masculina. 29. La doctrina secreta enseña que el Sol es una estrella central, y no un planeta. Pero los antiguos conocían y reverenciaban 7 grandes dioses, excluyendo el Sol y la Tierra. ¿Cuál era aquel dios del misterio que ellos ponían aparte? No Urano, por supuesto, descubierto por Herschel en 1781. Pero no podía ser conocido por otro nombre. Ragón dice, habiendo descubierto las ciencias ocultas, por medio de los cálculos astronómicos, que el número de planetas tenía que ser 7. Los antiguos fueron llevados a introducir al Sol en la escala de las armonías celestiales, y a hacerle ocupar el lugar vacante.
Así, es que cada vez que percibían una influencia que no correspondía a ninguno de los 6 planetas conocidos, la atribuían al Sol. El error parece importante, pero no era así en los resultados prácticos. Si los antiguos astrólogos reemplazaban Urano por el Sol, que es una estrella central relativamente inmóvil, que gira únicamente sobre su eje, y regula el tiempo y la medida, y la cual no puede ser apartada de sus verdaderas funciones. Masonería oculte. Pag. 447. La nomenclatura de los días de la semana es también errónea. El día del Sol debe ser el día de Urano Urani 10. Urandi comillas añade el erudito escritor. 8 casas fueron construidas por la madre, 8 casas para sus 8 hijos divinos, 4 grandes y 4 pequeñas. 8 brillantes soles, en armonía con su edad y méritos. Balilu Martanda no estaba satisfecha, aunque su casa era la mayor. Empezó a trabajar como lo hacen los grandes elefantes. Él inspiró dentro de atrajo a su estómago los aires vitales de sus hermanos. Él trató de devorarlos. Los 4 mayores se hallaban muy lejos, allá en la frontera de su reino 30. Ellos no fueron despojados afectados, y se rieron. Haced todo cuanto queráis, Señor. No nos podéis alcanzar, dijeron. Pero los más pequeños lloraron. Ellos se quejaron a la madre. Ella desterró a Balilu al centro de su reino, de donde no podía moverse. Desde entonces él únicamente vigila y amenaza, los persigue girando lentamente en torno de sí mismo, apartándose ellos rápidamente de él, y él siguiendo desde lejos la dirección en la cual sus hermanos se mueven en el sendero que rodea sus casas 31. Desde aquel día, se alimenta con el sudor del cuerpo de la madre. Se llena con su aliento y desechos. Por lo tanto, ella le rechazó. Así pues, siendo nuestro Sol, de modo evidente, el hijo rechazado, como antes se demuestra, los hijos soles se refieren, no solamente a nuestros planetas, sino a los cuerpos celestes en general. El mismo Surya, siendo tan solo reflexión del Sol central espiritual, es el prototipo de todos aquellos cuerpos que se han desenvuelto después de él. En los Vedas, es llamado Lokachaksu, el ojo del mundo, nuestro mundo planetario, y es una de las 3 principales deidades. Se le llama indiferentemente el hijo de Yaus, o de Aditi, puesto que no se hace distinción alguna con referencia a la significación esotérica, ni se le concede lugar en ella. Así, es que se le representa como arrastrado por 7 caballos, y por un caballo con 7 cabezas, los primeros refiriéndose a sus 7 planetas, y el segundo a su origen común del elemento cósmico 1. Este elemento 1 es llamado fuego en sentido figurado. Los Vedas enseñan que el fuego es verdaderamente todas las deidades 32. El significado de la alegoría es claro, pues tenemos para explicarla el comentario de Tzyan y la ciencia moderna, aunque los dos difieren en más de un particular. La doctrina oculta desecha la hipótesis nacida de la teoría nebular, de que los 7 grandes planetas procedan de la masa central del Sol, de este nuestro Sol visible. En todo caso, la primera condensación de la materia cósmica tuvo lugar, por supuesto, en torno de un núcleo central, su Sol Padre. Pero nuestro Sol, según se enseña, se separó meramente antes que todos los demás al contraerse la masa en rotación, y es, por lo tanto, su hermano mayor, y de mayor tamaño, y no su padre. Los 8 adityas, los dioses, están todos formados de la substancia eterna, la materia cometaria 33, la madre, o la tela de mundos, que es a la vez el quinto y el sexto principio cósmico, el upadio base del alma universal, justamente como en el hombre, el microcosmo, Manas 34, es el upadio de Buddhi 35. 30. El sistema planetario. 31. El Sol gira sobre su eje siempre, en la misma dirección en que los planetas giran en sus órbitas respectivas. Nos enseña la astronomía. 32. Véase el Anujita, Telan, 10. Pag. 9. Y el Aitareya Brahmana, An, Pag. 1.
33. Esta esencia de la materia cometaria, según enseña la ciencia oculta, es completamente diferente de todos los caracteres químicos o físicos que conoce la ciencia moderna. Es homogénea en su forma primitiva más allá de los sistemas solares, y se diferencia por completo en cuanto cruza las fronteras de la región de nuestra Tierra, viciada por las atmósferas de los planetas, y por la materia ya compuesta del material interplanetario, es heterogénea únicamente en nuestro mundo manifestado. 34 Manas. El principio mente, o el alma humana. 35 Budí. El alma divina. Hay todo un poema en las batallas pregenéticas libradas entre los planetas en desenvolvimiento antes de la formación final del cosmos, explicándose con ello la posición, al parecer perturbada, de los sistemas de varios planetas. El plano de los satélites de algunos de Neptuno y de Urano, por ejemplo, de los cuales nada sabían los antiguos, según se dice, habiendo sufrido una declinación, aparentan con ello tener un movimiento retrógrado. Estos planetas son llamados los guerreros, los arquitectos, y son aceptados por la Iglesia romana como los jefes de las huestes celestiales, mostrando así las mismas tradiciones. Habiéndose el Sol desenvuelto, se nos enseña, del espacio cósmico antes de la formación final de los primarios y de la anulación de la nebulosa planetaria, absorbía en las profundidades de su masa toda la vitalidad cósmica que podía, amenazando tragarse a sus hermanos más débiles, antes que la ley de atracción y de repulsión quedase finalmente fijada. Después de lo cual, comenzó a alimentarse, con el sudor y desechos de la madre. En otras palabras, con aquellas partes del éter, el hálito del alma universal de cuya existencia y constitución, se halla la ciencia todavía en la más completa ignorancia. Habiendo sido presentada una teoría de esta especie por Sir William Grove 36, que decía que los sistemas están cambiando gradualmente, gracias a adiciones o sustracciones atmosféricas, o a causa de incrementos y disminuciones procedentes de la substancia de la nebulosa. Y además, que el Sol puede condensar materia gaseosa a medida que viaja por el espacio, y producir con ello calor. La enseñanza arcaica parece bastante científica aún en esta época. 37. Mr. W. Matthew Williams ha sugerido que la materia difusa o éter, que es el recipiente de las radiaciones de calor del universo, es por esta razón arrastrada a las profundidades de la masa solar, y expulsando de allí el éter ya anteriormente condensado y agotado termalmente, se comprime y cede su calor, para ser a su vez conducido a un estado de enrarecimiento y de enfriamiento, para absorber después una nueva cantidad de calor, que supone el ser así arrebatada por el éter, y de nuevo concentrada y redistribuida por los soles del universo. Esto viene a ser una aproximación tan grande a las enseñanzas ocultistas como jamás se ha imaginado la ciencia. Pues el ocultismo lo explica por el soplo muerto devuelto por Martanda, y su alimentación con el sudor y desechos de la madre espacio. Lo que podía afectar solo muy poco a Neptuno 38, a Saturno, y a Júpiter, hubiera dado muerte a mansiones relativamente pequeñas, como Mercurio, Venus y Marte. Como Urano no era conocido antes del fin del siglo XVIII. El nombre del cuarto planeta mencionada en la alegoría, tiene que continuar siendo un misterio para nosotros. 36 Véase Correlation of Physical Forces. 1943. Pag. 81. Y Adrestote British Association. 1866. 37 Existen ideas muy parecidas en The Fuel of the Sun, de Mr. W. Matthew Williams, y en On the Conservation of Solar Energy, del Dr. C. William Siemens Nature. 25. Pags. 440.444. Marzo 9, 1892. Así como también las expresó el Dr. P. Martin Duncan en un discurso que pronunció como presidente de la Sociedad Geológica en Londres. Mayo 1877. Véase World Life, por Alexander Winchell, el discípulo. Pag. 53 y siguientes. 38 Cuando hablamos de Neptuno, no lo hacemos como ocultista, sino como europea. El verdadero ocultista oriental sostiene que al paso que existen todavía muchos planetas, sin descubrir en nuestro sistema,
Neptuno no pertenece al mismo, no obstante, su aparente conexión con nuestro Sol, y la influencia de este último sobre él. Esta conexión es mayábica, imaginaria, dicen. El hálito de todos los 7 se dice que es Bhaskara, el hacedor de la luz, porque los planetas eran todos cometas, y soles en su origen. Se desenvuelven a la vida manvantárica desde el caos primitivo ahora, el noúmeno de las nebulosas irresolubles, por la agregación y la acumulación de las diferenciaciones primarias de la materia eterna. Según la hermosa expresión del comentario, así los hijos de la luz se revisten con la tela de las tinieblas. Alegóricamente son llamados los caracoles celestiales, en razón de que sus, para nosotros informes inteligencias habitan invisibles sus mansiones estelares y planetarias, y por decirlo así, las llevan consigo, a manera de caracoles, en su revolución. La doctrina de un origen común para todos los cuerpos celestes y planetas fue, como hemos visto, inculcada por los astrónomos arcaicos, antes de Kepler, Newton, Leibniz, Kant, Herschel y Laplace. El calor, el hálito, la atracción y la repulsión, los 3 grandes factores del movimiento, son las condiciones bajo las cuales todos los miembros de esta familia primitiva nacen, se desarrollan y mueren, para renacer después de una noche de Brahma, durante la cual la materia eterna recae periódicamente en su estado primario indiferenciado. Los gases más enrarecidos no pueden dar ninguna idea acerca de su naturaleza al físico moderno. Centros de fuerzas al principio, las invisibles chispas, o átomos primordiales, se diferencian en moléculas, y se convierten en soles, pasando gradualmente a la objetividad, gaseoso, radiante, cósmico, el torbellino o movimiento que da finalmente el impulso hacia la forma, y el movimiento inicial, regulado y sostenido por los soplos que jamás descansan los yamchuans. 6. Después, los segundos 7, que son los hípica, producidos por los 339. El hijo desechado es 1. Los hijos soles son innumerables. Los hípica, de la palabra lipi, escrito, significan literalmente los escribientes 40. Místicamente estos seres divinos se hallan relacionados con karma, la ley de retribución, pues son los registradores o cronistas que imprimen en las tablillas invisibles, para nosotros de la luz astral, el gran museo de pinturas de la eternidad, un registro fiel de cada acción, y aun de cada pensamiento del hombre, de todo cuanto era, eso será, en el universo fenomenal. Como se dice en Isisumeled, este lienzo divino e invisible es el libro de la vida. Como los híptica, son los que desde la mente universal pasiva, proyectan a la objetividad el plan ideal del universo, sobre el cual los constructores reconstruyen el cosmos después de cada pralaya. Son ellos los que sostienen el paralelo con los 7 ángeles de la presencia, que los cristianos reconocen en los 7 espíritus planetarios, o los espíritus de las estrellas. Siendo así los amanuenses directos de la ideación eterna, o como la llama Platón, el pensamiento divino. Los anales eternos no son ningún sueño fantástico, pues los mismos anales los encontramos en el mundo de la materia grosera. Dice el Dr. Draper: jamás cae una sombra sobre un muro, sin dejar en él una huella permanente que puede hacerse visible, recurriendo a procedimientos adecuados. Los retratos de nuestros amigos o paisajes pueden permanecer ocultos a la vista en la superficie sensitiva, pero dispuestos se hallan a aparecer tan pronto como se acude a los medios propios para desarrollarlos. Un espectro hállase oculto en una superficie de plata o de cristal, hasta que por medio de nuestra nigromancia lo hacemos aparecer en el mundo visible. En los muros de nuestras habitaciones más recónditas, en que creemos no haya penetrado jamás el ojo del intruso, y donde nos figuramos que nadie puede perturbar nuestro retiro, existen los vestigios de todos nuestros actos, las siluetas de todo cuanto hemos hecho. 41. 39 Verbo, voz y espíritu. 40 Estos son los 4 inmortales que se mencionan en el Atharva Veda como los vigilantes o guardianes de los 4 cuartos del cielo. 41 Conflict between Religion and Science, Pags. 132 y 133. Los 3
Gibbons y Babbage creen que cada pensamiento desplaza las partículas del cerebro, y poniéndolas en movimiento, las disemina a través del universo. Creen también que cada partícula de la materia existente debe de ser un registro de todo cuanto ha sucedido. 42. Así, la antigua doctrina ha comenzado a adquirir derechos de ciudadanía en las especulaciones del mundo científico. Los 40 asesores que permanecen en la región de la Menti, como acusadores del almante Osiris, pertenecen a la misma clase de deidades que los Hípica, y serían considerados como semejantes, si no fueran tampoco comprendidos los dioses egipcios en su significación esotérica. El Chitragupta indo, que lee la relación de la vida de cada alma en su registro, llamado Agrasandani. Los asesores que leen los suyos en el corazón del difunto, que se convierte en un libro abierto ante Yama, Minos, Osiris o Karma, no son más que otras tantas copias y variantes de los Hípica y de sus anales astrales. Sin embargo, los Hípica no son deidades relacionadas con la muerte, sino con la vida eterna. Relacionados como se hallan los Hípica con el destino de cada hombre, y con el nacimiento de cada niño, cuya vida se halla ya trazada en la luz astral, no de un modo fatalista, sino porque el futuro, lo mismo que el pasado, permanece siempre vivo en el presente. Puede decirse también que ejercen una influencia en la ciencia del horóscopo. Tenemos que admitir la verdad de esta última, que queramos o no. Pues según ha observado uno de los modernos adeptos de la astrología ahora, que la fotografía nos ha revelado la infancia química del sistema sideral, fijando en la placa sensible del aparato millares de estrellas y de planetas que hasta la fecha habían burlado los esfuerzos de los telescopios más poderosos para descubrirlos. Se hace más fácil comprender cómo puede nuestro sistema solar en el nacimiento de un niño influir en su cerebro virgen de toda impresión de una manera definida, y en armonía con la presencia en el cenit de una u otra constelación zodiacal. 43. 42 Principies of Science. 2. 455. 43 Les Mystères del Horóscope. Elistar, Pag. 11.